Presentamos 24 horas al día. Comenzamos las noticias, estamos en 24 horas al día, 27 grados en este momento en la capital y se espera una máxima de 32 grados, una jornada calurosa y empezamos con noticias policiales que han marcado la jornada. Patrullaje preventivo, así es, muchas veces estos patrullajes preventivos terminan, por ejemplo, en porque fueron encontrados, decomisados, 2.000 kilos de marihuana, así es, esto al interior de un camión que fue fiscalizado en Pudahuel. Ignacio Román nos cuenta los detalles de la verdad que este gran cargamento, 2.000 kilos de marihuana. Nacho, adelante. ¿Qué tal, Monse? Muy buenas tardes también a ustedes que nos ven desde sus pantallas. ¿Y se imaginan cómo se podrían ver 2.000 kilos repartidos en paquetes? Bueno, la imagen es la siguiente. Esto es el patio de la comisaría acá en Pudahuel, que tiene totalmente copado lo que es el piso con estos paquetes que fueron decomisados por carabineros, lo que tú decías, un patrullaje preventivo. Este patrullaje se desarrolla en una de las calles de la comuna y donde finalmente esta patrulla encuentra a un camión de carga pesada, bastante grande el camión, que se podía notar a gran distancia, con varios vehículos a su alrededor. Y es aquí cuando divisan a personas que estaban trasladando este cargamento que usted ve hacia estos vehículos particulares. La situación era bastante sospechosa y es por eso que los mismos sujetos, al ver la presencia de la patrulla, empiezan a correr. Entonces, de aviso, se refuerza con más patrullas policiales y finalmente se logra la detención de 3 ciudadanos venezolanos en situación irregular en nuestro país, que de hecho la Fiscalía ya adelantó que va a pedir la prisión preventiva, producto de lo que usted ve, son varios gramos, podríamos decir, porque estos son cargamentos, claro, repartidos en kilos, pero que pretendían ser comercializados, por supuesto, y parte de lo que son las teorías de la Fiscalía tienen que ver con descubrir el origen, desde dónde venía este cargamento. Podríamos pensar, podríamos explicar, claro, pensar que esto podría haber entrado desde algún otro país o, si es que era mal llamado, producto nacional. Y por cierto, ver lo que es el destino. Ahora, usted ve claramente que el paquete tiene un logo que se llama, que dice Netflix, ¿cierto? Como el reconocido servicio de streaming. Según lo que dice la Fiscalía, y esto se ve muchas veces en los paquetes, tiene que ver con una especie de sello de garantía, como en la marca de agua del productor. Y es así como los compradores identifican desde dónde viene o quién es el que produce esta droga. Y es así, claro, como ellos ven que efectivamente la droga corresponde a ese productor, así es como también califican su calidad y es así como también se producen estos negocios. Y es por eso que varios de estos paquetes tienen ese logo en su paquete, que es como el sello distintivo para, digamos, en la marca de agua, la marca registrada, podríamos decir, de este productor, que está repartido en varios de estos paquetes. Paquetes que totalizan cerca de 2.000 kilos, 2 toneladas. ¿Y eso cuánto vale? Es una gran pregunta porque estamos hablando de cerca de 22.000 millones de pesos los que se decomisaron durante esta jornada, por cierto, y todo nace, es importante mencionarlo, en patrullajes preventivos. Una patrulla de carabineros que se trasladaba por la calle nota esta actividad bastante sospechosa, que resultó ser algo ilícito, ¿cierto? Y se logra la detención de 3 personas que estaban cargando estos paquetes en vehículos particulares que pretendían ser comercializados, y ahí el destino, bueno, es parte de la investigación. El origen también lo es, porque llama la atención cómo un camión de esa magnitud, pensando, bien digo, en que, por ejemplo, podría haber venido desde fuera del país, logró entrar a nuestro territorio con este nivel de carga de droga. Ahora bien, pensando bien, si es que podría ser producto nacional, como podríamos decir, es sin duda también llamativo ver la producción de este nivel de droga en nuestro país. Hablamos de marihuana procesada que se totaliza en 22.000 millones de pesos. Hay autoridades que se han referido a este exitoso procedimiento. Creo que pasemos a escucharlas a continuación. No solamente se interrumpió el tránsito, sino que el pleno eslabón de la cadena de distribución, desde la droga que proviene de otras regiones hasta los mercados de destino en el sector poniente de nuestra capital. El avalúo de la droga se da más o menos en aproximadamente 22.000 millones de pesos. Efectivamente se ha logrado una incautación histórica, en el sentido de que es de las más importantes, de las más cuantiosas realizadas por una unidad territorial.
Sin duda, nos quedamos con esas últimas palabras de los decomisos, de los procedimientos más exitosos, producto de la cantidad de droga que fue decomisada. De hecho, a esta hora, el Servicio de Encargo y Búsqueda de Carabineros sigue trabajando para identificar si es que el camión, un gran camión de carga de esos que transportan grandes productos en la carretera, esos camiones grandes son los que trasladaban esta droga a esas horas de que esta patrulla logra identificar justo el momento en el que estaba siendo trasladada desde el camión hacia los vehículos particulares. Y sin duda habla de, uno podría pensar, descuidado trabajo de estos delincuentes o tal vez la desfachatez, ¿cierto?, con la que actuaron producto de que estaba haciendo un acto ilícito a simple vista que fue descubierto por la patrulla. Tenemos otros temas policiales hablando de desfachatez porque durante esta jornada en Maipú, en colaboración con la Delegación Presidencial Metropolitana, se logró poder derribar, demoler 4 narcomausoleos. Uno de ellos, usted lo ve, es impresionante la imagen porque estamos hablando de casi una mini casa que estaba dispuesta en la vereda, pegada a un domicilio particular que nada tenía que ver con la persona que estaba siendo recordada en ese memorial. Esta mini casa adentro tenía perfumes, tenía pertenencias, juguetes de la persona fallecida, pero no quedaba solo ahí, sino que además contaba con una especie de terraza donde había un techo, pilares, luces, luminaria, como las luces de Navidad que uno cuelga en la casa. Bueno, las mismas tenía este narcomausoleo que ocupaba evidentemente gran parte del espacio público y que además uno se pregunta, bueno, ¿cómo funcionaban estas luces? Estaba conectado un cable bastante hechizo, ¿cierto?, irregular por lo pronto, hacia el tendido eléctrico, una luz que pagamos todos, ¿cierto? Estas personas no solo se apropian del espacio público con estos memoriales, estos narcomausoleos, sino que además se apropian de la luz que le pertenece a todos los chilenos y es aquí como evidentemente la municipalidad en conjunto con el resto de autoridades desarrollan un plan para poder derribar este tipo de estructuras que son bastante pesadas. De hecho, una vez la maquinaria empieza a trabajar, se ve como nada le hace a este memorial, tiene que aplicar más potencia, aquí empieza a derribarlo y podemos ver cómo estaba construido por dentro, ladrillo, hormigón. Estamos hablando de una inversión importante de dinero de las personas que construyeron esto, pero por cierto de tiempo. Imagínense el ruido que significa construir ese tipo de estructuras para la molestia para los vecinos y sin duda apropiación del espacio público. Que un día, por ejemplo, amanezca un narcomausoleo pegado a la pared de su casa, bueno, es lo que esto pretendía justamente ser derribado por parte de las autoridades. Y aquí nace la pregunta, ¿cierto?, de esto evidentemente independiente de la persona que estaba siendo recordada en este memorial. Las autoridades han dicho, bueno, independiente sea una persona relacionada a una banda criminal, al narcotráfico, están ocupando el espacio público y eso está estrictamente prohibido. Pasemos a escuchar declaraciones de vecinos que nos hablaron un poco sobre el barrio, que ellos no quieren ser relacionados al menos con este tipo de actividades, porque según las autoridades, claro, estas personas que están recordadas en estos narcomausoleos tienen claros nexos con la delincuencia. Escuchemos. Si hubiésemos sido, como dijeron, en la tele, un barrio de alta peligrosidad, yo creo que hubiésemos estado a lo mejor todos atacados, haciendo problemas, y no, nada. Que hay puros niños y gente de trabajo, la verdad, aquí todos trabajan. La mayoría son feriados. Si eso está autorizado por la municipalidad, no se puede hacer nada. No se puede hacer nada y hay que acatar las órdenes, y así es la cosa. Si lo que se puede y lo que no, no. Así es, el gran problema aquí es que hay una impunidad respecto al uso de espacio público. En este caso, uno de estos narcomausoleos estaba cortando el paso de los peatones. Está literalmente instalado en la vereda. Era una casita enrejada con esta cantidad de ofrendas que se le ponen a la persona que murió y además una especie de terraza, como cuenta Nacho, donde estaba instalada cerámica, esto hecho con un techo que la verdad que parecía un paradero de bus. El tema también es interesante saber, por ejemplo, en el caso de, ahí dicen, en uno de estos narcomausoleos decía Jano por siempre. ¿Qué se sabe acerca de Jano? Porque generalmente este tipo de narcomausoleos o mausoleos irregulares son luego de una muerte violenta. Muchas veces en las ofrendas se ha encontrado incluso drogas o municiones. ¿Qué se sabe al respecto, Nacho, de Jano? Porque hay una versión que dio la PDI esta mañana en el matinal que señalaba que Jano incluso participó en estos programas, estos reality para bajar de peso.
y que él se habría encontrado en una situación de postración, pero que estaría vinculado efectivamente a actividades ilícitas. Eso es un punto clave, Monse, porque la vecina que escuchábamos nos decía que esta persona que estaba siendo recordada en el narcomausoleo efectivamente tenía problemas con la obesidad, esta enfermedad evidentemente, y que ella decía, no sé si él tiene relación o no con el narcotráfico. Eso mismo fue consultado al delegado presidencial. Le preguntamos, claro, ustedes tienen la información de que estas personas que están siendo recordadas en estos memoriales tienen relación con bandas ilícitas. Nos dicen, sí, efectivamente, tienen la información de denuncias de vecinos, ¿cierto? De las relaciones que ellos tenían, las personas que llegaron a construir estos narcomausoleos están relacionadas a bandas criminales y como tú bien lo decías, muchas veces sus muertes también están relacionadas a ese tipo de ilícitos. De hecho, en el caso de este narcomausoleo que tenía casi una especie de terraza, que si uno quería pasar por la vereda tenía que pasar de obligatoria forma por ahí, por dentro, tapado por el techo que estaba construido con hormigón ahí. También su muerte se dio en un enfrentamiento con otra banda rival de la zona llamada La India. Entonces estamos hablando efectivamente de memoriales hechos por cercanos o relacionados a personas, a bandas de narcotraficantes, que muchas veces sus muertes también se dieron en relación a otros enfrentamientos con otras bandas relacionadas al narcotráfico, al el crimen también que se apodera de estos barrios de la capital y que sin duda, lo más importante de todo, independientemente de las relaciones que estas personas pueden tener con el crimen organizado, es que se apropian del espacio público y eso es lo que afecta al menos día a día a todos esos vecinos y eso es lo que quería decir las autoridades respecto a este tema, porque efectivamente, independiente, el delegado decía, por ejemplo, no importa si sea el más malo o el más bueno de la banda, el punto es que se están apropiando del espacio público, se cuelgan de la luz que le pertenece a todos, además se pegan a casas que nada tienen que ver con estas personas, se pintan estos murales con las caras de las personas y que sin duda afecta la vida de todos esos vecinos. Pasemos a escuchar declaraciones de las autoridades justamente. Está prohibido por ley emplazar en el espacio público que le pertenece a todos los ciudadanos y ciudadanas estructuras que afecten la libre circulación, que sean una ocupación irregular. En este caso, además, estaba conectado al tendido eléctrico de manera ilegal, sin perjuicio de los antecedentes que nosotros tengamos de las personas respecto a las cuales se erige este mausoleo, siempre vamos a impedir la ocupación irregular del espacio público. Denunciaban que era un foco de incivilidad principalmente, pero también nosotros señalar que acá, si usted puede ver, también hay una apología al narco. Hay personas que dicen lo contrario, pero nosotros con la delegación presidencial, como bien dijo acá el delegado, mantenemos otra información. Bueno, interesante lo que dice Carabineros finalmente, porque acá hay una desvirtuación de quizás de una tradición chilena que era la nimita, que la verdad que nunca cortaba el paso, eran recuerdos pequeños que generalmente tenían que ver con muertes accidentales ocurridas, por ejemplo, en una carretera. Acá lo que dice Carabineros es parte de la opinión que se tiene al respecto y que esto es una cosa cultural de apología al narco. Y es por eso que los vecinos de Maipú, que estábamos escuchando recién, tienen niños chicos, es clase trabajadora y es súper complicado ir en la mañana al colegio con tu niño de la mano y ver que se le rinde homenaje a, en este caso, Jano. Jano, que era un joven que murió de manera violenta, que habría estado eventualmente involucrado en temas de narcotráfico, pero que fácilmente es cosa de pasar por ahí y tú entiendes que estás hablando finalmente de un círculo que está vinculado a algún tipo de delito. Entonces, se ocupa el espacio público, se hace apología al narco y además el despliegue de recursos, no solamente había concreto, cerámica, habían cámaras que estaban justamente vigilando este mausoleo irregular, Nacho. Sí, llama la atención la facilidad con la que estas personas se apoderan del espacio público porque aplican tecnología, hay inversión de recursos, inversión de materiales, insisto, yo les recuerdo, son ladrillos, hormigón,
luces que estaban establecidas, verdaderamente parecía una casa con una terraza que ocupaba parte de la pared de una casa y además de la vereda. La vereda estaba cubierta por cerámicas pegadas, bien pegadas, porque costó que la maquinaria los retirara. También no solo la vereda, sino que la cuneta también estaba cubierta con estas cerámicas, y sin duda esta apología al narco es la que más llama la atención. Piensen ustedes en los niños, en las familias, porque este mural de Jano, ¿cierto?, estaba pintado por la familia, y el rostro, la silueta de la persona fallecida tenía arriba una aureola que, claro, como que lo relaciona casi como los santos que utilizan en los dibujos, en las pinturas de la iglesia, que vemos estas aureolas representando una especie de santo. Bueno, esta persona que estaba dibujada, estaba pintada de esa forma, entonces es una apología a santificar, podríamos hablar, de personas que están relacionadas con el narcotráfico, y sin duda, que llama atención esa desfachatez con la que se apoderan del espacio público, de la luz, y además esta apología al crimen que llama bastante la atención. Ahora, bueno, quiero invitarlos a cambiar de tema. Nuevamente, la desfachatez creo que es la palabra precisa de los tres temas que hemos tocado en este contacto, porque estamos hablando de un conductor que fue sorprendido también, nuevamente, por patrullajes, fiscalizaciones de carabineros. En esta oportunidad, el conductor, al darse cuenta que había carabineros en la zona, emprende rápido rumbo hacia la precordillera. Esto es la comuna de Peñalolén. Esto fue sorprendido en la calle Quebrada de Macul, nota la presencia policial y emprende escape a gran velocidad, exceso de velocidad, por cierto, hacia la calle Los Presidentes, y no fue solo 2 cuadras más arriba que los patrullajes para poder identificar, dar cuenta con el paradero de este conductor que había evadido este control policial. Bueno, se dieron cuenta que había chocado con otro vehículo a gran magnitud, una colisión de alto impacto, porque vemos cómo quedó ese auto con el parachoque totalmente desprendido. No se logra apreciar ni siquiera la marca del vehículo, ni el diseño de la parte de delante, porque quedó bastante destruido, y eso tiene que ver precisamente con la magnitud del impacto, claro, porque venía escapando de carabineros. Al darse cuenta, claro, que adentro estaba el conductor, lograron identificar la razón de por qué esta persona había escapado. Bueno, escuche bien, tenía orden de detención vigente. Además, contaba con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, es decir, no debía haber estado en la calle porque tenía una orden de detención vigente, debería estar tras las rejas. Lo segundo, esta medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, es decir, debía haber estado preso, ¿cierto?, en su casa, porque cumplía una medida cautelar a esa hora de la noche. Era totalmente prohibido su conducción, y además estaba bajo el estado de ebriedad. Entonces son 3 condiciones, uno empieza a ponderar, claro, cuál es peor, cuál es la más grave, que Carabineros descubre de este conductor, que además choca a una persona inocente a esas horas de la noche en Peñalolén, y si se aprecia bien, estos vehículos que colisionaron quedaron sobre la ciclovía, que eso podría haber provocado un accidente bastante peor. Pasemos a escuchar también declaraciones sobre este caso. Producto de esto, obviamente, ambos vehículos, por la fuerza del impacto, suben a la vereda, suben a las platabandas, y es que Carabineros llega al lugar, logra fiscalizar a este conductor que había huido, y se encuentra con la sorpresa que mantenía una orden de detención pendiente para cumplir condena por delitos relacionados a temas carcelarios. Además, se encontraba conduciendo bajo el efecto en estado de ebriedad, con 1,14 gramos de alcohol por litro de sangre en el cuerpo, y además tenía una medida cautelar de arresto nocturno, por lo que obviamente no podía andar en la calle circulando a esa hora. Claro, no podía andar a la calle a esa hora porque tenía una orden de detención vigente, arresto domiciliario nocturno, y además conducía bajo el estado de ebriedad. Entonces, bueno, y aparte sumarle que escapó de Carabineros a exceso de velocidad. Entonces, sin duda estamos hablando de una concatenación de hechos delictivos que terminó con la detención de esta persona por parte de Carabineros en otro de los exitosos procedimientos policiales que le hemos comentado durante esta jornada. Muy bien, Ignacio, gracias por la información. Vamos con noticia del momento, porque les contamos que más de 18 horas activo lleva este gran incendio que ha ocurrido en la papelera CMPC en la comuna de Puente Alto. 300 voluntarios y 50 carros de bomba han participado hasta el momento en el combate al fuego. Cristóbal Vera, adelante con la información. ¿Qué tal, Montserrat? Muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes a quienes nos acompañan a esta hora de la tarde. Tú ya le decías, una emergencia que aún no se puede dar por
finalizada tras varias horas de combate. No estamos hablando ya más de 18 horas de combate al fuego debido a esta emergencia, este voraz incendio que, claro, causó estragos durante la tarde y la noche de ayer. Los quiero dejar de inmediato con las imágenes de Camilo Hernández para que veamos cómo se están desarrollando a esta hora de la tarde, tras más de 18 horas de iniciada la emergencia, los trabajos para poder extinguir de manera total las llamas en este sector. Recordemos que se trata de un incendio que afectó, ¿no?, a la planta Papeles Cordillera perteneciente a la empresa CMPC, ubicada acá en la comuna de Puente Alto, en la intersección de avenida Izaguirre con Tomé. Llamas que se originaron en este sector, lo que usted puede ver en las imágenes, un sector de acopio de papel y también de cartón para reciclaje, materiales que, ojo con eso, son de alta carga combustible, lo que inicialmente durante la tarde y la noche de ayer generó claramente lo que es la propagación rápida de las llamas. ¿Cuál es la situación actual, Monse? Para que no tengamos dudas en torno a aquello, ya van más de 18 horas de combate, ¿no?, a las llamas. Pues este incendio se encuentra completamente contenido. ¿Qué quiere decir eso? Ya no hay riesgo de propagación hacia los sectores colindantes. Sin embargo, no ha sido controlado de manera total. Tampoco se ha logrado extinguir en su totalidad, bien digo, la presencia del fuego. A simple vista no se puede ver. ¿Por qué? Estamos hablando de fardos, grandes fardos que contienen entonces papel y también cartones para reciclaje. Al interior, en lo que vendría siendo el núcleo, por decirlo de alguna manera, de estos fardos aún puede haber presencia de focos de fuego, los que claramente no se ven en la superficie. Y eso es lo que al final es lo que se trata de poder extinguir de manera completa con estos arduos trabajos que han sido permanentes desde la tarde de ayer. Sumado a eso, a la situación actual, que este incendio ya está entonces contenido, más no controlado ni tampoco menos extinguido. Hay una densa columna de humo, ¿no?, que ha sido también permanente, humo blanco que lo podemos ver también en las imágenes, que claramente también ha generado la preocupación para quienes, los vecinos, las vecinas de este sector, para los y las habitantes también de los campamentos que están en el perímetro de la empresa CMPC y también claramente para las autoridades, recordando que desde la CMPC recalcaron que en este lugar no hay materiales tóxicos, tampoco químicos, pero claramente la presencia del humo sí es nociva para la población en general. También estamos hablando de pequeñas partículas, las pavesas, ¿no?, estas pequeñas partículas calientes que, transportadas con el viento, que acá a cada rato hay fuertes rachas de viento y transportadas justamente por este viento pueden viajar incluso kilómetros y provocar nuevos focos de incendio, que ha sido la situación que ha generado preocupación. De hecho, estas mismas pavesas durante la tarde de ayer alcanzaron una parte de la ladera del Cerro Ballena, lo que generó también un nuevo foco de incendio que logró ser extinguido en su totalidad rápidamente por parte de bomberos. Pues bien, durante la tarde de ayer, Senapred activó la alerta SAE para entonces evacuar los sectores cercanos a este lugar. Tenemos declaraciones, algunos testimonios por parte de habitantes de una de los campamentos ubicados en este sector. Escuchemos esas palabras. Empezó de adentro y había un puro funcionario con una máquina desesperado. Abría esas llaves, más las máquinas, la máquina también se estaba quemando. La gente del campamento quería ayudar, no se podía porque no es recinto privado. Y teníamos miedo que entren a las casas porque las casas son de madera, de pales, casas prefabricadas. Pero yo no he podido dormir y ahora voy a la jornada a las 9. Yo soy supervisora de aseo en esta área. Superviso todo lo que es el patio, sí, con la gerencia. Sigue funcionando. Nos mandaron un correo que tenemos que seguir funcionando igual. No para nada ahí. Bueno, tal como tú nos dices, Cristóbal, este es un centro de acopio donde hay material que se inflama muy rápidamente, como es el cartón. Sin embargo, hay que descartar, y así lo ha dicho entonces la empresa, de que hayan productos químicos que sean demasiado tóxicos para la gente que está respirando todo esto. Pero justamente te quería preguntar a ti, que estás ahí, si es que todavía se siente mucha molestia, porque ayer la gente en la tarde, en la noche, como lo decían, no se podía dormir. Respirar era difícil y parece ser que como todavía el incendio está activo, puede, la verdad, que seguir siendo complejo y la gente necesita saber cuáles son los problemas que también genera respirar este humo. Justamente, Montserrat, muy buena la pregunta que realizas tú. La verdad es que sí es molesto. Ha sido molesto permanentemente. Hemos estado reporteando en este sector desde la mañana. Muchos de los trabajadores, bomberos también, quienes han estado apersonados de manera permanente por esta emergencia, han estado utilizando incluso mascarillas.
Así que claramente es una situación que puede afectar a la salud, que también es molesto y que afecta a las vías respiratorias. Vecinos y vecinas claramente también podrían estar preocupados por esta situación, considerando que viven en las cercanías. También las personas que escuchábamos hace solo instantes de los campamentos aledaños a esta planta entonces papelera. Claramente para ellos puede significar una afectación en su salud, considerando que aún está permanentemente la presencia de esta densa columna de humo. Y nos podría que trae mostrar, consigo Cristóbal, también, en algunas ocasiones lo hemos visto. Porque, a ver, Sí, para entender un poquitito, quizás la cámara se puede ampliar. ¿Dónde estás tú? Porque hay una barrera que no se puede pasar, ¿no es cierto? Porque está haciendo toda la operación para apagar el fuego. Pero lo que se está haciendo atrás tuyo es, de alguna manera, mojar. Esos son bloques de cartón acoplado. Ese es el material que estamos viendo ahí y se está mojando para evitar que sea combustible del incendio. Justamente, Montserrat. Y de hecho, por eso se ha hablado y no se ha descartado que estas labores de extinción total del fuego podría extenderse incluso por días. Eso es lo que ha dicho por lo menos desde la CMPC. ¿Por qué? Lo vemos sin imágenes, no hay fuego a simple vista, por fuera, en la superficie, ¿no? En la superficie de estos bloques, estos verdaderos fardos de papel y también de cartón que ya están completamente mojados. Pero ¿qué pasa? Al interior, en el núcleo, por decirlo de alguna manera, aún podrían haber focos de fuego al interior de estos bloques que se han ido compactando, ¿no? Y que claramente pueden mantener al interior aún el fuego y llamas que podrían expandirse en algún momento si es que no se mantuvieran bajo esta humedad, ¿no? Este permanente combate por parte de las fuerzas de emergencia y también de bomberos. ¿Cuál es la situación entonces? ¿Cuál es la preocupación, la alerta que sigue generando esta emergencia? Porque estamos hablando de una situación que no ha sido finalizada y que no se puede dar por concretada por ahora, pese a que no esté visiblemente el fuego. Estamos hablando de las pavesas también, Montserrat, las pavesas que podrían resurgir en cualquier momento. Acá se han generado remolinos permanentemente durante la mañana. En algunos momentos aumenta la velocidad del viento, también se generan remolinos y esto podría generar entonces que se transportaran a grandes distancias las pavesas que pueden generar con estas pequeñas partículas, ¿no? Calientes, un nuevo foco de incendio. Tenemos también más palabras, testimonios e incluso también declaraciones por parte de la CMPC, bien digo, que pudimos recabar durante esta mañana. Escuchemos. De la que está aquí adentro del comité de nosotros no hubiese ido al cerro a apagar el incendio del cerro, se nos hubiesen quemado todas las casas. ¿Me entiende? Tanto como de este lado como de este lado nosotros teníamos riesgo. Entonces no digan que ustedes tenían controlado porque ustedes nunca tuvieron controlado nada. Porque si a nosotros se nos hubiesen quemado las casas, nosotros hubiésemos quedado con una mano atrás y una adelante y ninguno de ustedes se hubiese hecho responsable. ¿Me entiende? El actuar de ustedes fue tardío. Yo no creo que este sea ni el lugar ni el momento de polemizar con nadie. La emergencia, en ningún caso, nosotros hemos dicho que la teníamos controlada. Yo no he dicho, no he expresado esa frase. El control de la emergencia, el manejo de la emergencia, mejor dicho, corresponde a bomberos y eso es algo que por protocolo es así, no es algo que determine la empresa. Un incendio en la papelera para Puente Alto es complejo debido a que los antecedentes que tenemos históricos, ¿cierto? Son varios días de trabajo y de combate a los incendios. También hay harta afectación, ¿cierto?, por parte de los vecinos en materia psicológica, porque acá caen ceniza a las casas durante kilómetros, sí o sí ya está contenido, ¿ya? Claramente ustedes saben, hasta que no se apague, sobre todo estando en la papelera, puede ser algo que se reactive de manera rápidamente. Entonces, presencia de pavesas, presencia también de humo blanco que claramente mantiene aún la preocupación por parte de los vecinos, vecinas, habitantes aledaños a este sector. Un combate entonces que ha durado ya más de 18 horas y que mantiene en este preciso momento contenida esta emergencia, más no controlada, y que se espera que en las próximas horas ya se pueda entonces extinguir en su totalidad este incendio, ¿no? Esta emergencia originada acá en esta planta papelera, Montserrat. Muy bien, Cristóbal, la verdad es que la imagen aérea lo muestra clarísimo cuáles son los focos de este incendio, cómo finalmente este material altamente inflamable, más no tan tóxico como es el cartón, es finalmente donde se concentra la mayor cantidad de fuego que aún se está combatiendo, como nos informa Cristóbal Vera. Gracias, Cristóbal, y nos vamos de inmediato a este segundo capítulo en la situación política entre el presidente electo y el presidente en ejercicio. Bueno, no solo hoy día están en las antípodas políticas, en la distancia política que se está palpando en este minuto, sino que también están
a kilómetros, distanciado por kilómetros, por varios cientos de kilómetros, porque el presidente Gabriel Boric se encuentra en su última gira regional en Punta Arenas. Y desde allí, Marian Basso nos informa de lo que ha sucedido durante esta mañana. Hola Monse, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Si nos movemos, si la cámara se mueve mucho, o yo también, acá hay unas ráfagas en Punta Arenas de hasta 80 kilómetros por hora, así que harto viento durante esta jornada, una donde yo les voy a contar y si podemos hacer un análisis, una interpretación de lo que está sucediendo hoy día entre la relación entre el presidente electo y el presidente en ejercicio. Desde el gobierno se señala o se ve que hoy día, en este momento, la pelota está en el lado de la cancha del presidente electo José Antonio Kast. ¿Por qué? Porque después de lo que sucede el día de ayer, cuando se interrumpe esta reunión, cuando el presidente Boric baja desde su oficina y dice el diálogo o esta reunión llega hasta acá porque el presidente electo me exigió retractarme de mis dichos respecto de que había una comunicación entre ambos sobre el cable submarino China-Chile. El día de ayer en la noche él llega hasta acá, hasta Punta Arenas, para ya continuar su última gira nacional y a través de su cuenta de Twitter dice: yo tengo toda la disponibilidad, así como también el gobierno, para retomar las conversaciones, el traspaso de gobierno, eso después que también el presidente electo José Antonio Kast señalará que hasta ahí se terminaba entonces este traspaso. Hoy día el presidente Gabriel Boric, en una de sus actividades acá en Punta Arenas, una de las primeras cosas que señaló en uno de sus discursos es reiterar eso, que Chile no está para peleas chicas, que hay que anteponer los intereses del país frente a las diferencias, y señaló otra vez ahora frente a todos los medios de comunicación que efectivamente está toda la disponibilidad por parte del gobierno, por parte de él como presidente de la República, para retomar esas conversaciones, para retomar el traspaso de gobierno, en el entendido que todavía hay reuniones bilaterales que todavía no se pueden concretar, por ejemplo, en las carteras de minería, de obras públicas, entre otras. Así que ese es el llamado que se hace, por lo menos desde acá, desde el gobierno, y también en voz del presidente de la República. También recordemos que el día de ayer fue el propio cardenal Tomalí quien a través de sus redes sociales hizo un llamado tanto al presidente electo como al presidente Gabriel Boric a retomar esta instancia, sobre todo teniendo en cuenta que ya en una semana más, a esta misma hora, vamos a tener un nuevo presidente de la República. Ya José Antonio Kast a esta hora debería entonces asumir el cargo y por ende hizo ese llamado a continuar de forma republicana este traspaso, como ha sido la tradición en nuestro país. Vamos a pasar a escuchar de inmediato esas declaraciones del presidente Gabriel Boric hoy día en la mañana desde la región de Magallanes. Un presidente de la República, sea quien sea, tiene que estar siempre pensando en Chile. Y Chile no está para peleas chicas. Los chilenos y chilenas exigen que sus autoridades tengamos una visión de largo plazo y que estemos a la altura de nuestras responsabilidades. Y eso implica siempre, siempre poner por delante de las diferencias personales, de las diferencias políticas, el interés de Chile. Como presidente de la República, manifiesto mi disposición absoluta y la de todo mi gobierno de retomar inmediatamente las reuniones de traspaso de mando con el gobierno entrante. Porque más allá de las tensiones, más allá de las diferencias que pueden haber, más allá de incluso la diferente evaluación de los hechos, en Chile tenemos tradiciones republicanas que nos enorgullecen y que tengo la convicción que tenemos que honrar. Yo personalmente y mi gobierno está plenamente disponible a aquello. Después de esa declaración del presidente, el mandatario tuvo una entrevista con una radio local, con ITV Patagonia, con un programa de televisión, más bien digo, y ahí también se volvió a tocar el tema. Él vuelve a reiterar que está toda la disponibilidad, pero también toca otro punto que el presidente electo el día de ayer lo recalcaba respecto, por ejemplo, de la situación fiscal del Estado, donde se señala también por parte de las autoridades entrantes que probablemente van a haber auditorías respecto, y el presidente
presidente Gabriel Boric dice, bueno, han dicho en las últimas horas que habrán auditorías, que hagan todas las auditorías que quieran porque acá no hay nada que esconder. Otro de los llamados y otras de las intervenciones que ha hecho el presidente Gabriel Boric durante esta jornada desde Punta Arenas. La respuesta, Monse, ¿qué pasa, no es cierto, en la oficina del presidente electo respecto de estas declaraciones del presidente Gabriel Boric? Las tiene Joaquín San Martín, pero por lo menos desde acá ha sido el llamado que ha hecho el presidente desde Punta Arenas. En un ratito más se retoma sus actividades, pero ya para tomar el vuelo rumbo a Santiago de Chile, y señala él en sus propias palabras que espera que se puedan retomar el diálogo y también estas reuniones que aún se mantienen en suspenso, en espera o por lo menos congeladas hasta el momento en este traspaso de gobierno. Muy bien, Marian Lazo, entonces Marian Basso desde Punta Arenas, y nos vamos a Santiago para ver qué respondió el equipo del presidente electo o el propio José Antonio Kast respecto a esta invitación a retomar los diálogos. Joaquín San Martín desde la comuna de Las Condes. Joaquín, adelante. Así es, Monse, la ofensiva contra el gobierno continúa por parte del equipo de José Antonio Kast, quien a esta hora está reunido con sus ministros, también con sus próximos subsecretarios en una reunión de trabajo y coordinación acá en el hotel Radisson Blu, en la comuna de Las Condes. Llegaron a eso de las 9 de la mañana, una reunión que se va a extender hasta eso de las 4 de la tarde. Lo cierto es que las críticas, la ofensiva continúa en contra del presidente Gabriel Boric y el Palacio de la Moneda. Lo vimos durante esta mañana en diferentes entrevistas que tuvieron los próximos ministros. Uno de ellos, Luis de Granch, que va a encabezar la cartera de Transportes y Telecomunicaciones, quien aseguró, por ejemplo, que a él jamás se le informó respecto a este proyecto. Todo me enteré de esto a través de la prensa. Aparte de las declaraciones de Luis de Granch, otra crítica también fue por parte de quien va a ser y va a estar en la cartera de las Express, en este caso el senador García Ruminot, quien aseguró que hubiera preferido que ese llamado del 18 de febrero hubiera sido exclusivamente para informar sobre este proyecto, pero quien sí realizó las mayores críticas fue la próxima vocera de gobierno, Mara Seguini, quien en entrevista en Radio Duna dijo que esto es la guinda de la torta de la actual administración, y no solamente eso, sino también que el gobierno del presidente Boric trata de pasar gato por liebre. Es de mala fe. Son parte de las críticas de Mara Seguini, quien durante esta jornada realizó un punto de prensa, una vez que se realizó una especie de coffee break, podríamos decir, de esta reunión de Kast con sus ministros, donde sigue asegurando que acá no se entregaron los antecedentes, fue solamente un enunciado, al igual como lo dijo ayer el presidente electo. Además de eso, dijo que esta poca información se ha repetido en muchas bilaterales, que no se ha entregado información, y se le consultó respecto a la duda y la pregunta que todos se hacen también, y al propio ofrecimiento que ha realizado el Palacio de la Moneda de continuar con estas reuniones bilaterales. ¿Qué respondió la oficina del presidente electo a raíz de esta solicitud? Pasemos a escuchar. Nunca hemos cortado el diálogo. El diálogo sigue abierto con el gobierno actual y con quien quiera que quiera aportar a nuestro país. Dicho eso, hemos dado las reuniones bilaterales por terminadas. Queda 7 días para que asumamos, días hábiles aún menos, y estamos enfocados en priorizar el trabajo y la agenda en el momento que nosotros asumamos. Quiero dejar muy claro que el diálogo sigue abierto, que estamos dispuestos a conversar, pero que los traspasos bilaterales se han dado por terminados. Se pueden conversar muchas cosas, sobre todo considerando que viene un cambio de mando que esperamos que sea tremendamente republicano, tremendamente institucional, como siempre ha caracterizado a nuestro país. Si Gabriel Boric quiere hablar con José Antonio Kast, las líneas siguen abiertas. Son parte de las declaraciones entonces de quién será la próxima vocera, luego también de lo que conocíamos ayer, que se cancelan y en este caso no continúan las reuniones bilaterales, al menos 35 que estaban agendadas hasta lo que va a ser el próximo 11 de marzo. Parte entonces de la respuesta que realiza la oficina del presidente electo, que lo decíamos, va a continuar con esta reunión
esta reunión hasta eso de las 4 de la tarde. Presidente electo, que terminado esto se irá hasta su oficina en La Gloria 88 a la espera de lo que va a ser un jueves con muchas actividades. Recordamos que el próximo presidente se va, en este caso, a realizar un viaje hacia Estados Unidos para participar de este congreso, este foro organizado por el presidente norteamericano Donald Trump, donde está parte de la duda de si se va a reunir con el mandatario norteamericano y donde también si va a estar en tabla lo que tiene que ver con este proyecto que ha generado una verdadera tensión diplomática con ese país, y no solamente con ellos, sino también estamos a la espera de lo que va a ser las reacciones por parte de China a raíz de esta crisis diplomática, también política y comunicacional del Palacio de la Moneda, y que terminó con esta animadversión entre el presidente Boric y también José Antonio Kast. Se dan por terminadas entonces las reuniones bilaterales, es lo que ha señalado la futura vocera de gobierno. Sin embargo, también se dice que las puertas o los puentes aún siguen tendidos entre el presidente electo y el presidente Boric. El término de las reuniones bilaterales implica las reuniones entre ministros y subsecretarios. Implica también una reunión entre José Antonio Kast y Gabriel Boric al menos una vez antes del cambio de mando. Es lo que queda dando vueltas en el aire para que ese cambio de mando no sea tan tenso. Es lo que podría suceder durante las próximas horas, quizás antes o después del viaje de José Antonio Kast a Estados Unidos. Está por verse. Gracias, Joaco, por la información. Nosotros nos vamos a una pausa. Regresamos muy luego. Les contamos sí que altas temperaturas se esperan para el día de hoy en Santiago. 32 grados de máxima. El verano no cede. Una pausa y volvemos. Ya volvemos con 24 horas al día. Bueno, nos vamos hasta Iquique, donde esta madrugada un gigantesco incendio que estamos viendo en imágenes afectó a 3 galpones que almacenaban neumáticos y fardos de ropa. Todo esto en dependencias de la SOFRI. Jorge Solimanos nos informa. Jorge, adelante. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, un dantesco incendio se registró esta madrugada en el sector del barrio industrial de la zona franca de Iquique. El reloj marcaba las 3 de la madrugada con 40 minutos cuando se dio la primera alarma de incendio. Fueron 3 las alarmas de incendio al final de cuentas que tuvieron que dar los bomberos de Iquique para que concurrieran 18 carros. La totalidad de las compañías de bomberos, 182 voluntarios, llegaron para combatir este siniestro que dejó prácticamente convertidos en cenizas a 5 galpones pertenecientes a importadoras que tenían en el interior neumáticos, también motores de vehículos y hasta automóviles que estaban a la venta. Las millonarias son las pérdidas que dejó este incendio, que todavía a esta hora trabajan los voluntarios del Cuerpo de Bomberos. Sin embargo, se han constituido en el lugar del siniestro las autoridades encabezadas por la fiscal, que comenzó las investigaciones para establecer las causas de este incendio, quien ha ordenado los primeros peritajes al Departamento Especializado de la Bocar de Carabineros. También se constituyó la directora regional de Senapred y vamos a conocer también el testimonio del comandante del Cuerpo de Bomberos de Iquique. Son 5 los galpones afectados, todos con diferentes materiales combustibles al interior, principalmente vehículos y repuestos de vehículos, galpones que tienen 2 y 3 pisos respectivamente. Se trabajó muy rápido por parte del personal, principalmente porque a 20 metros por un lado de los galpones y en el sector contrario a 40 metros se encontraban una COPEC y otro centro de combustión. Se solicitó el apoyo de un dron térmico de Carabineros, así es que bueno, hemos estado apoyando con esas labores de coordinación y nos quedamos tranquilos considerando que en este momento ya el incendio se encuentra controlado por parte de bomberos.
Así es, tal como lo dicen las autoridades, entonces las investigaciones, los peritajes, las diligencias están a cargo de la Fiscalía, como también de personal de la BOCAR y el OS9 de Carabineros. ¿Qué se busca con estas diligencias? Poder establecer las causas del incendio. Lo que ha llamado poderosamente la atención es que cuando llegan los primeros voluntarios al lugar del siniestro, ya estaban 3 galpones prácticamente convertidos en ceniza. Las pérdidas son millonarias. Hasta el momento, algunos galpones tienen seguros comprometidos y otros no. Esa es la información que hemos recopilado hasta el momento acá en el lugar del incendio, donde se registró en el sector norte de la ciudad, en el barrio industrial de la zona franca de Iquique. Muy bien, Jorge, muchas gracias por la información. Y atención con las siguientes imágenes. A ver, ¿a usted le puede parecer que esto, la verdad, que es una gran pirueta, maniobras de descenso de ciclistas? Pero el problema es el siguiente. Este descenso se hizo en las dunas de Concón, que es una zona reconocida como santuario de la naturaleza. Claro, se transformó esto en viral, pero al poco tiempo muchos chilenos se dieron cuenta que este descenso, del cual alardeaban estos turistas extranjeros, se estaba realizando en una zona protegida y la verdad que de gran fragilidad en todo lo que es su ecosistema. Catalina Balboa nos cuenta detalles de todo esto, muchos likes, pero también ya reacciones por parte, por ejemplo, de la municipalidad. Catalina, adelante. Hola, buenas tardes, Monse. Incluso el típico del chileno que responde con recetas a estos 2 ciclistas alemanes y otro italiano, Johannes Fischbach y también Johannes Albert. Ambos quienes aparentemente ellos participaron en Cerro Abajo, en Valparaíso Cerro Abajo, hace solamente unas semanas. Cambiaron las pistas, los cerros por las dunas de Concón. Este registro que fue compartido por uno de los 2 ciclistas realizando este descenso en un sector protegido, como tú decías, del año 1993. Que está este sector que es frágil, en donde hay cerca de 30 hectáreas que son protegidas por la comunidad, y es por eso mismo que está prohibido el ingreso tanto de vehículos motorizados como también bicicletas, inclusive tablas para deslizamiento. Y esto es lo que ocurre con estas 2 personas quienes hacen este descenso. En un principio muchos decían que es genial, pero se dan cuenta que es en las dunas de Concón, inmediatamente mostrando imágenes de Alexander Hurtado en este sector donde nosotros nos encontramos, que es protegido, patrimonio de la naturaleza, en donde hay anidación de aves, también flora y fauna, principalmente fauna, en donde se ve en este video en que ellos descienden y en un momento pasan por la flora. Por eso mismo, también la preocupación del municipio de Concón ante este posible daño que se produjo en este lugar, en que se hace el reiterado llamado a evitar utilizar todos estos elementos porque dañan al medio ambiente. Son 30 hectáreas que son frágiles, tienen todo este sistema de la erosión, no es algo que se repare de un día para otro, es un proceso largo, y debido a estas actividades en particular es que lamentablemente se va dañando rápidamente, y esto produce, por ejemplo, este deterioro que ya lo habíamos registrado en otras ocasiones con fiestas, también vehículos motorizados que han ingresado y que corren multas desde las 3 a las 5 unidades tributarias mensuales, aproximadamente 300.000 pesos. Por eso mismo nosotros le preguntamos a algunas personas qué opinaban de este hecho en particular, de estos 2 ciclistas que, si bien son internacionales, ellos son conocidos por el ciclismo de montaña, pero que están infringiendo esta normativa, esta ordenanza del municipio de Concón de descender desde este lugar. Pasemos a revisar parte de esas declaraciones. De las dunas nos han dicho que es un sector protegido, por supuesto. No me parece. Si es un lugar protegido, me parece que hay que respetar las normas. Yo creo que deberían, como invertir más como en la seguridad de este lugar y quizás restringir este tipo de acción, tener personas fijas que cuiden. Peligroso también porque pueden pasar a llevar a una persona y botarla y multarlo porque usted en otro país va a una persona y hace cualquier daño, la multan al tiro. Bueno, no es primera vez en este último tiempo que extranjeros que están de visita en nuestro país, la verdad que incumplen normativas que tienen que ver con la protección del medio ambiente. Este verano hemos visto en más de una ocasión a extranjeros que han prendido fuego a un cigarro en las Torres del Paine. Ahora vemos esto en las dunas de Concón. Ya se están identificados las identidades, los nombres, hay multas. ¿Se le cobraron las multas, Catalina? ¿Se sabe si ellos ya se retiraron del país, están en Chile?
Mira, ellos realizaron este evento de Valparaíso Cerro Abajo. Esto fue a principios, en mitad de febrero. Entonces ellos subieron este video. Por eso mismo es que el municipio de Concón está investigando para ver si estas personas todavía se encuentran en el país o ya se retiraron. Es probablemente que ellos grabaron estos videos durante su paso por Chile y luego ya que se hayan ido a otras competiciones internacionales. Ellos mismos desde el municipio de Concón realizaron denuncias principalmente a la Superintendencia de Medio Ambiente como también a la Fiscalía para investigar, para que les cobren multas a estas personas que arriesgan, como les comentaba, cerca de 300.000 pesos en multas por esta acción en particular. Están identificados, de hecho ellos mismos subieron este video a través de sus redes sociales que ha tenido diversos comentarios, algunos apoyando, pero la mayoría de chilenos quienes están comentando, como les decía, recetas en que están en contra porque este es un santuario de la naturaleza, son cerca de 30 hectáreas que también tienen que ser protegidas. Incluso los grupos ambientalistas están preocupados, también llaman, por ejemplo, a poner mayor señalización. De hecho, acá nosotros nos encontramos en este lugar, no hay señalética que diga, por ejemplo, que hay que proteger el medio ambiente en este sector, pero sí, aún así hay un cartel que dice que es santuario de la naturaleza, pero ahí no hay más señalética. Aunque sí, le preguntamos, por ejemplo, a uno de los entrevistados que tuvimos que transeúntes nos decía que ella es argentina y que sí sabía que las dunas eran protegidas. Entonces también el llamado es a la educación ambiental, principalmente en este sector, Monse. Sí, es que yo creo, Catalina, que ese tema es fundamental y si se exige cumplimiento de la norma, hay que dar a conocer la norma. Y no es primera vez que la gente cuenta que la verdad que la señalética en este campo dunar es escasísima. Entonces también hay que ser súper claros con las señales, los avisos, para que la gente sepa que ese lugar tiene especial cuidado, que no se puede transitar fuera de la ruta. Entonces, por un lado, una inconsciencia de estos ciclistas europeos, pero también tiene que haber, porque aquí está el cartel, Santuario de la Naturaleza, Campo Dunar, Punta de Concón. El letrero es grande, pero no es la única entrada al Campo Dunar. Pero además que tampoco dice nada respecto a qué es lo que está prohibido o no. Solamente es un letrero que ahí dice Santuario de la Naturaleza. ¿Cómo un extranjero va a saber, qué es lo que se puede hacer ahí, qué es lo que no, qué está permitido y qué no? Yo creo que hay que reforzar el tema de la información a toda la ciudadanía. Eso sin duda. Tú que estás ahí, Catalina, no sé si efectivamente, además de esos letreros, hay instrucciones precisas de qué es lo que puedes hacer, qué no, cuáles son los recorridos que están autorizados, por ejemplo, para pasar peatonalmente. Mira, el recorrido es de conocimiento que uno cuando viene para acá. O sea, sabemos que hay ciertos lugares, pero no hay indicaciones claras en donde diga que aquí se puede subir, aquí no. Por eso mismo uno puede subir de distintos puntos. Claro. Y no hay justamente señalíticas, como tú decías, Monse. Y lo otro, que también es importante lo del tema de la educación ambiental, porque si bien estas personas extranjeras subieron por las dunas en sí, que este lugar es donde también está abierto a la comunidad, también organizaciones ambientales decían, ¿por qué no cierran y hacen un parque en este sector? Son varias alternativas y se barajan. Recuerdo hace unos años también que se comentaba lo mismo por el daño ambiental que se estaba realizando. El municipio de Concón también ha intentado incentivar a través de el decomiso de diversas tablas donde se realizan estos deslizamientos, entre otras cosas. ¿Qué es lo que dijo el municipio en torno a esta situación en particular? Monse, pasemos a revisar estas declaraciones en donde ellos son enfáticos en las denuncias en contra de estos dos ciclistas europeos. Pasemos a revisar. Lamentamos lo ocurrido el día de ayer, es por eso que hemos tramitado denuncias en la Fiscalía, en la Superintendencia de Medio Ambiente y en el Juzgado de Policía Local, que se suman a otras acciones de denuncia que estamos haciendo a todos quienes no cuidan este tan bello patrimonio natural. Es un espacio que alberga importante diversidad biológica, flora y fauna, que se debe respetar por todos los visitantes. Cabe señalar que el municipio de Concón cuenta con una ordenanza municipal para dicho santuario, el cual restringe este tipo de acciones. Ordenanza municipal, Monse, que piensan aplicar a estos dos ciclistas, quienes también vamos a estar atentos a sus redes sociales si es que hay alguna reacción por parte de ellos, porque sabemos que esto es ilegal. Así que el llamado también es que, si bien no hay señaléticas como en otros lugares, que sí lo hay, pero hay que respetar el medio ambiente, el santuario de la naturaleza, que es frágil, difícil de recuperar, sobre todo a largo tiempo. Entonces, por eso es el llamado a las personas que vengan hasta acá a cuidar el medio ambiente y evitar, por ejemplo, dejar basura, también evitar deslizamientos
deslizarse y sobre todo no entrar con vehículos motorizados o bicicletas que pueden dañar a la flora y fauna de las dunas, Monse. Muy bien, Catalina, te agradecemos. Y bueno, está más de más está decir que es una condena absoluta a lo que se está viendo en imágenes, ¿no es cierto?, a hacer estos descensos en lugares tan frágiles en su equilibrio medioambiental. Pero también las autoridades tienen que cumplir con el deber de una señalética clara que le explique a la población en general y en este caso a los turistas cuál es la importancia justamente de cuidar el lugar, qué sitios se pueden transitar, qué es lo que no se puede hacer en este lugar, por ejemplo, transitar con bicicletas. No está de más entonces reforzar el tema de la información y la señalética para quienes visitan este campo de dunas tan característicos de la región de Valparaíso. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato con más noticias. Ya volvemos con 24 horas al día. Bueno, nos vamos de inmediato hasta el sur de nuestro país, donde un grupo de desconocidos quemó 3 maquinarias y un vehículo, esto en un fundo en la comuna de Teodoro Schmidt. En el lugar se encontró un lienzo alusivo a la causa mapuche, específicamente a mapuches condenados por otros actos de este tipo. Matías Gallegos nos cuenta detalles. Matías, adelante. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Nosotros ubicados en la entrada a el fondo La Hacienda Budi, acá en la región de la Araucanía, comuna de Teodoro Schmidt, y a unos 5 kilómetros aproximadamente hacia el interior se encuentran estas 4 maquinarias siniestradas, producto de esta acción violenta ocurrida a eso de las 4 de la mañana acá en la macro zona sur de nuestro país, cuando una cantidad aún indeterminada de sujetos habría entrado justamente para rociar líquido acelerante en contra de estas maquinarias. En particular serían 3 excavadoras que trabajaban al interior de esta faena forestal y también, por supuesto, un camión de carga que también se vio afectado. Aún se realizan a esta hora trabajos por parte del OS9 de Carabineros y también, por supuesto, el laboratorio de criminalística de la policía uniformada, porque hay especial atención a un lienzo reivindicatorio que fue encontrado al interior de esta faena forestal, al costado justamente de estas maquinarias siniestradas. Ese lienzo hacía alusión al presidente de la República y también al próximo presidente, al presidente electo José Antonio Kast, y donde se decía también que ninguna persona va a detener la lucha del pueblo mapuche, pero también hacía alusión a los autodenominados presos políticos mapuche, exigía la libertad de distintas personas, una de ellas también ligada a la orgánica Huaychán Aucamapu, que ha tenido también relación a distintos ataques incendiarios ocurridos acá en el sur de nuestro país. Este lienzo en particular no tiene firma, sin embargo están en diligencias aún por parte de la policía uniformada instruida por la Fiscalía para intentar identificar quiénes serían los responsables de esta pérdida que suma cuantiosas pérdidas, aproximadamente 500 millones de pesos según indicaba justamente el dueño de este predio. Escuchemos un ambiente registrado por uno de los trabajadores forestales acá en la región de la Araucanía, comuna de Teodoro Schmidt, cuando se daba cuenta, cuando llegaba a esta faena, eso de la madrugada, y se daba cuenta de que se encontraban estas maquinarias totalmente destruidas gracias a la acción del fuego. Escuchemos. Son las 4 de la mañana, nos acaban de quemar una máquina, acá se está quemando una, ahí voy a ir por la otra. Estaban siniestradas 3 excavadoras y un camión pertenecientes a una empresa que prestaba servicios externos para realizar esta faena forestal. En este contexto, y al efectuar un recorrido por las inmediaciones, se halló además un lienzo con determinada leyenda, el cual está siendo periciado en estos momentos por organismos especializados de Carabineros de Chile. Sí, y este predio ya había sido amenazado anteriormente, pero sin embargo esta vez se concreta un ataque por sujetos desconocidos en donde dejan este lienzo que no tenía firma. Sin embargo, las personas que nombra este panfleto tendrían relación con la orgánica Huaychán Aucamapu, al menos algunos de ellos, por ejemplo, a Jaime Huechuñir y Lientur Millacheo, que son personas que están en una investigación que fue adjudicada por la Huaychán Aucamapu
Copiapó en un atentado ocurrido en Contulmo el año 2025, justamente el día 25, el 12 de noviembre, mendigo, del año 2025 en Contulmo. Todo esto está en investigación. Las policías intentan dar con el paradero de los responsables y ver finalmente quiénes serían los autores de este ataque incendiario que deja estas 4 maquinarias destruidas y pérdidas que superan los 500 millones de pesos acá en la comuna de Teodoro Schmidt. Lamentable. Bien, Matías, muchas gracias por la información. Y en otros temas le contamos que se dio inicio ya oficialmente al año escolar 2026, donde más de 3 millones de estudiantes ya han retornado a los más de 10.000 establecimientos educacionales que existen en nuestro país. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, destacó las cifras históricas. Escuchemos. Un escolar que tiene varias características especiales, ¿no? En primer lugar, y lo más importante, es que llegamos a un estadio de desarrollo post-pandemia relevante, importante, con un aumento significativo y consecutivo de los resultados de aprendizaje, también en los resultados de asistencia, de revinculación educativa. En fin, los indicadores más importantes han mejorado sustantivamente en los últimos 4 años, incluso en el caso de cuarto básico, en aprendizaje, logrando resultados históricos, en desvinculación educativa, logrando también resultados históricos, y en el caso de asistencia, en educación parvularia, creciendo más de 16 puntos entre el 2022 y el 2025, también logrando resultados históricos. ¿Y te costó mucho volver al colegio, levantarte en la mañana? No. ¿Tenías ganas de volver? Sí. ¿Y te levantaste muy temprano? Me levantaron. ¿Qué es lo que más te gusta del colegio? Estudiar. ¿Y qué te gusta estudiar? Matemáticas. ¿Te gusta mucho estudiar matemáticas, hacer ejercicio? ¿Y cómo fue regresar al colegio? Bien. ¿Te costó despertarte en la mañana? ¿Te ayudó la mamá? No. ¿Y cómo fue regresar acá al colegio? Me gustó. ¿Costó levantarse temprano? No, es que no podía esperar por regresar, así que nos tuvimos que levantar bien tarde, pero estaba ansioso. Alumnos ideales todos, felices de regresar a clase, incluso levantándose temprano. Vamos a la pausa comercial, son las 2 de la tarde con 13 minutos, regresamos de inmediato. 32 grados de máxima se espera para el día de hoy, estamos cerquita aquí de alcanzar la máxima de la región metropolitana. Toda la red de metro activa, como estamos informando también en pantalla. Volvemos de inmediato. Ya volvemos con 24 horas al día. Internacional. Hola, muy buenas tardes. Vamos a ver qué está pasando fuera de nuestras fronteras y vamos a comenzar con el conflicto en Medio Oriente, pero ahora enfocándonos en otro país bastante más lejano, podríamos decir. Lo que vemos en las imágenes a mi espalda es Turquía, un país que hoy día afirmó que los sistemas de defensa de la OTAN, de esta alianza estratégica de defensa, interceptaron un misil balístico que fue lanzado desde el territorio iraní cuando se estaba dirigiendo hacia el espacio aéreo turco. El misil había sobrevolado ya tanto Irak como Siria. Según el comunicado del Ministerio de Defensa de Turquía, no se especificó cuál se creía que era el objetivo de aquel proyectil que finalmente terminan cayendo en una zona de aquel país. Esos restos se caen en la provincia de Hatay, que es en la zona centro-sur de Turquía, cerca de la frontera con Siria. La caída de la munición no provocó personas heridas y los restos fueron recuperados del agua, como estamos viendo en las imágenes. El ministro de Asuntos Exteriores de Turquía habló con su homólogo persa por el proyectil y ya convocó al embajador iraní en territorio turco, según varios medios locales. Un ataque a Turquía, miembro de la OTAN, marcaría una escalada importante y podría activar la cláusula número 5 de esta alianza de 32 países que tiene que ver con la defensa mutua. La portavoz de la OTAN condenó ya este intento de ataque contra el territorio turco. Vamos a revisar a continuación el mapa de la región para dar cuenta de dónde estamos hablando, de la cercanía también de aquel país al viejo continente y al resto de los países que son parte de esta alianza militar. Vemos en el color rojo
los países que han sido atacados por Irán desde el día sábado en estos contraataques, represalias que ha tomado por la operación Furia Épica en su contra. En verde, Líbano, que ha sido atacado por Israel, y más arriba, cerca de los países europeos. Recordemos que Turquía tiene presencia tanto en el viejo continente como también en el territorio asiático. Muy cerca de ella está Grecia, Bulgaria, Albania, Italia y también el resto de los países europeos. Por eso la preocupación no solamente de la OTAN, sino que también de otras organizaciones, de los gobiernos europeos también, de cómo se está expandiendo este conflicto ya con los ataques que hemos ido viendo en los últimos 5 días ya de ataques cruzados en la región, ahora acercándose al territorio de Turquía, como han reportado sus autoridades durante la jornada. Estamos a la espera de lo que tenga que decir específicamente Irán, por ejemplo, si es que habrá algún tipo de confirmación hacia dónde iba dirigido aquel misil que ahora fue recuperado por parte de las autoridades turcas, donde vamos a estar manteniendo nuestra mirada. Pero también hay otros ataques que marcan esta mitad de semana con esta imagen impresionante. La da a conocer el Pentágono durante las últimas horas, el ataque de parte de un submarino estadounidense que terminó con el hundimiento de una embarcación de Irán cerca de las costas de Sri Lanka. Fue el secretario de Guerra, Pete Hegseth, junto al jefe del Comando Conjunto, Dan Kane, quienes confirmaron en una rueda de prensa este reciente ataque que temprano se reportaba en los medios internacionales, pero se desconocía la autoría de aquel ataque. Finalmente dijeron que Estados Unidos está recién comenzando con estos ataques y que incluso pretenden que se intensifiquen en esa línea. El Comando Central de Estados Unidos afirmó que en estos 5 días de operación han atacado o hundido ya más de 20 barcos iraníes, que es el caso también del Iris Dena, la embarcación que vemos en esta imagen compartida desde el propio Pentágono. Iban 180 personas en su interior y ya el viceministro de Relaciones Exteriores de Sri Lanka confirmó la muerte de 87 tripulantes. 32 personas han sido rescatadas con vida por la Fuerza Marítima de Sri Lanka y llevadas a un hospital cercano, pero se desconoce el paradero todavía de decenas de iraníes, entonces de personas que se encontraban en aquel barco, entonces cerca de las costas de Sri Lanka. Les decía que esto fue confirmado por el secretario de Guerra de Donald Trump. Tenemos parte de sus declaraciones y las revisamos a continuación. Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní que creía estar a salvo en aguas internacionales. En cambio, fue hundido por un torpedo. Una muerte silenciosa. El primer hundimiento de un barco enemigo por un torpedo desde la Segunda Guerra Mundial. Un operativo histórico, entonces, también según la información que entregan allí desde el Departamento de Guerra de los Estados Unidos, que, como recién les comentaba, dijeron que este es solo el comienzo y que incluso, dice aquel secretario de Guerra, podría extenderse hasta 8 semanas el actual conflicto en la región, los ataques contra el territorio iraní, pero también a su infraestructura de guerra, como el caso de este barco que se hunde entonces cerca de las costas de Sri Lanka. E Irán no solamente hoy día ha lanzado ataques contra aquel misil y contra el territorio de Turquía, sino que también en varios países de la región, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait también, nuevamente hoy miércoles han reportado bombardeos iraníes. Además, el consulado de Estados Unidos en Dubái resultó dañado por un ataque persa en horas de la noche para nosotros, madrugada comenzando el día miércoles allá en Medio Oriente. El Ministerio de Defensa emiratí afirmó que interceptaron 12 drones y 3 misiles balísticos, pero añadió que 8 aviones no tripulados cayeron en su territorio. Qatar logró interceptar 10 drones y 2 misiles de crucero, mientras que el ejército de Kuwait dijo estar combatiendo activamente
una nueva oleada. Recordemos que en ese último país es donde se han registrado las 6 y únicas bajas estadounidenses desde que comienza la operación Furia Épica. Esta imagen impresionante también da cuenta de la caída de un misil en una región siria, pero a la espera de la confirmación de dónde fue lanzado aquel proyectil. Pero varios países entonces aquí confirmando ataques de Irán durante las horas de este día miércoles. También ataques del ejército de Israel que no se detienen contra la infraestructura de Hezbollah en el territorio libanés, no solo concentrándose en la zona sur de aquel país, sino que también en la propia capital y más allá de los suburbios de las zonas donde supuestamente operan aquellos militantes. En Beirut, un hotel se vio afectado por los bombardeos en una parte de la ciudad, que es lo que vemos a mi espalda, que está bastante alejada de los bastiones del grupo armado. En aquel sector, en el suburbio al sur de Beirut, es donde se han concentrado los ataques de Israel desde que comenzaron el lunes por la mañana. En el sur del Líbano, a lo largo de la frontera que comparte con Israel, miles de personas están huyendo de sus hogares después que Israel emitió nuevas órdenes de evacuación urgentes. Hace minutos solamente el Ministerio de Salud de Líbano entrega el balance más actualizado respecto a las bajas, a quienes han muerto en estos ataques israelíes. Más de 70 víctimas fatales y 437 personas que han resultado lesionadas desde el día lunes, cuando Hezbollah se une a esta tensión regional, abre un nuevo frente en este conflicto que comienza el día sábado, cuando atacó el día lunes bases militares de Israel al norte de aquel territorio. Y dentro de todos estos ataques, en medio de los bombardeos, todavía está la duda de quién va a ser el sucesor de Ali Khamenei. El principal objetivo, uno de los tantos que tenía Estados Unidos e Israel con los ataques del día sábado. Ali Khamenei muere en aquellos bombardeos y ahora son varios los medios que han reportado que uno de sus 6 hijos podría ser aquel nuevo líder supremo. Lo vemos en las imágenes de las pocas fotografías que hay de Mojtaba Khamenei. Él es uno de los 4 hijos hombres que tiene Ali Khamenei y él podría convertirse en el tercer líder del país persa desde la Revolución Islámica del año 79. Los clérigos estaban considerando incluso anunciarlo este día miércoles, pero algunos expresaron ciertas reservas por la posibilidad que confirmarlo como el nuevo líder supremo significara exponerlo como blanco para los operativos de Estados Unidos e Irán, países que han prometido acabar, asesinar a todos los posibles sucesores de Ali Khamenei. Los 88 clérigos conocidos como la Asamblea de Expertos habrían celebrado 2 reuniones virtuales el día martes, mismo día en que Israel atacó el edificio en la ciudad de Qom, donde tenían que reunirse para elegir a este nuevo líder supremo. Finalmente, aquella estructura que dábamos cuenta hace ya 24 horas estaba vacía, no tenía aquella presencia. El Ministerio de Defensa de Israel, en medio de estas especulaciones, dijo que ellos están listos para eliminar a cualquier sucesor de Ali Khamenei, en este caso presuntamente quien es su hijo. Y todo esto mientras se prepara también aquel funeral de 3 días de Ali Khamenei que comenzaba a las 10 de la noche, hora local en Teherán, pero fue pospuesto por los intensos ataques que prácticamente no se detienen en el país persa, donde mantendremos nuestra mirada también en el resto de Medio Oriente, pero también en otras regiones del mundo más cerca geográficamente. Vamos a hablar de otros operativos que está realizando Estados Unidos, pero en Ecuador. Aquí estamos viendo las imágenes de lo que fue un operativo militar conjunto de Estados Unidos con las Fuerzas Armadas ecuatorianas, según lo que declaró el Comando Sur de Estados Unidos a través de sus redes sociales. Dijeron que esta acción militar tenía como objetivo combatir el tráfico ilícito de drogas en la región, atacando a organizaciones terroristas designadas del país, sin entregar muchos más detalles. Algunos funcionarios, de manera anónima, han comentado a los medios estadounidenses que
aquel país que ese departamento de seguridad habría entregado ciertos datos, que habría trabajado en la inteligencia de este operativo, pero que no habrían participado en el terreno. En este comunicado se menciona que esto es colaboración entre Fuerzas Armadas y que supone un poderoso ejemplo de cooperación entre Latinoamérica y Estados Unidos respecto a la lucha contra el narcotráfico. Esta unidad militar, el Comando Sur, es conocida en la región, lo sabemos, por los ataques a las supuestas narcolanchas, tanto en el Caribe como el Pacífico, como parte de la operación Lanza del Sur contra el crimen organizado, y que significó el despliegue de ese gran poderío militar cerca de las costas venezolanas. País al que nos vamos a mover ahora para ver las siguientes imágenes, una masiva manifestación donde se exigía la liberación de Nicolás Maduro porque se cumplieron ya 2 meses de su captura. Tras la intervención militar del 3 de enero en Caracas, Maduro y su esposa Cilia Flores, recordemos, siguen en Estados Unidos a la espera de una nueva fecha de su juicio, este proceso legal, porque se les acusa de distintos cargos, entre ellos de narcotráfico. En la concentración que vemos en pantalla estaba Nicolás Maduro Guerra, hijo del líder chavista conocido como Nicolásito en el país caribeño. Le aseguró a la multitud que su padre le dijo que nadie les quite la alegría. Durante estos 2 meses ha habido bastantes cambios desde quien ocupa hoy día la presidencia interina, Delcy Rodríguez, quien se ha encargado de varios cambios en estas semanas. Por ejemplo, la ley de amnistía, que ha significado la liberación de decenas de presos políticos, como también una mejoría importante en las relaciones de Venezuela con Estados Unidos, un cambio de posición completamente que se ha vivido en estos últimos 2 meses. Y vamos a terminar. Tu bolsillo. Y a ver, como el agua, la palta casi es como un elemento vital para los chilenos. De hecho, estamos en el segundo lugar en el mundo en mayor consumo de paltas. Solo nos gana México, que también son buenos para la palta, para el guacamole. Pero, ¿ustedes saben cuánta palta en promedio consume un chileno al año? Vamos a tomar contacto con Sofía Carrizo para que nos dé detalles de esta noticia. Sofía, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Los saludamos desde la comuna de La Florida y me encuentro en la feria Los Copihue, donde hay un movimiento igual bastante importante hasta ahora, pero vengo, además de venir a cotizar precios, a buscar a la reina indiscutible de la mesa chilena, la palta fresquita. Y por ejemplo, acá en el puesto de Pato, en esta feria, está aproximadamente el kilo a 3.800 pesos. Pero además de hablar de lo rico que está la palta, la hash chilena, de por qué es preferida, yo les vengo con un hecho. ¿Por qué? Porque de acuerdo al Comité de Paltas de Chile, el consumo per cápita de las personas en el 2025 aumentó casi a 9 kilos, a 8,9 kilos, superando considerablemente al consumo del año pasado que llegaba al 8,6. Mira, antes de seguirles contando en torno a esto del consumo de lo rico, hablamos con la gente y los locatarios. ¿Qué nos dijeron? Pasemos a revisar esas palabras. ¿Come mucha palta? Bastante. Sí. O sea, ¿podríamos decir todos los días o quizá día por medio? Todos los días, a la hora de 11. No faltan nunca las paltas en mi casa, cuando puedo comprar, porque a veces el precio está prohibitivo. No, cuando se puede, como 3 veces a la semana. Si se pudiera todos los días, sería lo ideal. Bueno, imagínense que en torno al consumo de palta, Chile es solamente superado por México. Están en este segundo lugar y bueno, claramente el consumo de esta palta es, además de rica, es súper beneficiosa, es un súper alimento que además de entregar beneficios, también cuenta con grasas saludables para el corazón. Mira, también tenemos declaraciones a propósito de este estudio, de lo que da cuenta de la palta. Pasemos a revisarlo de inmediato. Diario te podéis vender de repente, cuando es normal, 100. Cuando es bueno son 150 kilos. ¿Te compran todos los días palta? Todos los días. Todos los días trabajo la palta yo. Yo la estoy vendiendo 4.200 porque subió la palta. Que hay de todo, hay día y día. Por ejemplo, los fines de semana
Bueno, de repente es bueno, pero hay gente también que compra de a poco. Hay gente que también compra harto. Y gente para negocio también lleva. Compran para vender en los almacenes, en verdulerías chicas. Bueno, y en la casa, aquí están a 3.800, a 4.500. Bueno, ahora empezó a subir ya. Bueno, súper alimento, la palta muy rica, además de ser muy beneficiosa para la salud y que nuevamente es ratificada como la favorita, ¿no? Para distintas preparaciones, para el desayuno, para la once, como también para el almuerzo. Así que yo me voy a despedir con la imagen de la palta, con un cuesquito un poco más grande que la otra, pero todo lo que conlleva el interior es muy rico, principalmente para disfrutar a este horario de la jornada. Bueno, nos despedimos, que tengan una muy buena tarde. Bien, Sofi, muchas gracias. La palta del cuesquito chico está muy buena, trae harta carne, como se dice. Vamos al deporte. Oye, está bueno el anillo, increíble. Sergio, gracias por estar con nosotros y a ustedes que tengan una linda tarde y nos vemos mañana.